La noche del viernes 17 de julio, Jorge Ríos, jubilado de 71 años, es asaltado por 5 hombres en su casa de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Lo golpean y lo torturan hasta que, en un descuido, el jubilado toma una pistola Thunder 9 milímetros y comienza a disparar. Los asaltantes se dan a la fuga. Uno de ellos, Franco Moreira, ya herido de bala, es perseguido por Jorge Ríos. Cuando lo alcanza, Ríos mata a Moreira de 2 disparos. Hasta ahora lo único que sabemos es lo que se ve en las imágenes y todo apunta a que hubo una ejecución. Entonces se entiende que el fiscal acusa a este hombre de homicidio agravado. Es lo que legalmente corresponde. Sin embargo, esto habrá que demostrarlo. Sufrir 1 o 10 robos no justifica ningún crimen, pero puede ser un atenuante. Es posible que este hombre estuviera en estado de shock, no lo sabemos, que la justicia investigue y que los peritos hagan su trabajo. Sin embargo, el caso se ha vuelto mediático y todos se atreven a opinar. Interpretaciones, todas aceptables, vamos a escuchar a todas. Muchas opiniones. Se llama Ivo Kutsarida, es actor, pero de verdad tuvo participación en política, después... Hay mucho quilombo con esto del jubilado, porque él defendió su patrimonio. Nosotros veníamos diciendo un poquito que es algo reprochable lo que hizo el jubilado desde todo punto de vista, ciudadano, moral, también... Bueno, si entran ladrones algún día, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Aquí no daremos una opinión sobre el crimen, bastante opinólogo hay suelto por ahí. Lo que haremos será analizar a los opinólogos, veremos cuáles son los intereses en juego, en otras palabras, debatiremos acerca de los hechos. Lo que haremos será reflexionar sobre quiénes están detrás de este circo de interpretaciones, es decir, vamos a hablar del conflicto entre la derecha y los progresistas. El filósofo Friedrich Nietzsche en su libro El Anticristo denuncia cómo la cultura judeocristiana construye una moral basada en la santidad de las víctimas, donde Cristo crucificado o el Éxodo son vistos como símbolos de la virtud y, en contraposición, toda forma de poder, fuerza o belleza serían puestas bajo sospecha. Desde la psicología, sabemos que frente a un hecho doloroso los seres humanos tendemos a resolver ese dolor buscando culpables. Y siempre que hay culpables, debe haber víctimas que representen la bondad. Alguien tiene que ser el bueno y alguien tiene que ser el malo. No hay grises, el gris duele demasiado y así forzamos a la realidad para que se adapte a nuestra idea del mundo. Es un mecanismo de defensa, una idea facilista casi mágica en la que creemos que castigando al malo de turno el horror del mundo dejará de dolernos. Pero no es así, no hay soluciones mágicas, aunque algunos nos las quieran vender para confundirnos. Sucede que desde hace años la derecha lleva imponiendo políticas económicas que fracasan, que solo crean pobreza y desigualdad. Una desigualdad que más tarde termina siendo el caldo de cultivo para la delincuencia. La derecha sabe que no tiene argumentos para discutir sobre políticas porque sus políticas siempre fracasan. Entonces se siente más cómoda hablando de delitos. Así, la derecha crea crisis que generan pobreza, la pobreza genera crimen y luego la derecha hace política pidiendo mano dura para ocultar su fracaso. Una genialidad, macabra, pero genial al fin. Por otro lado tenemos al progresismo. Yo recién llego, yo no sé por qué lo pagan. No, los muchachos no. Esto se elige al azar. Al azar. Claro. Bien, bueno. Polémica por el accionar de la diputada Victoria Donda en un operativo policial en la vía pública. Fuertes repercusiones. Este joven, que tiene 18 años, que es vendedor ambulante y vive en Florencio Varela, tenía un pedido de captura, un pedido de paradero y comparendo activo. El vendedor ambulante que defendió Victoria Donda tuvo 11 causas por robo y resistencia a la autoridad en un año. Papi, es medio boluda, ¿no? No, hija, no es boluda, es progresista. Aclaro que el progresismo no es la izquierda y tampoco es un movimiento popular como el peronismo. El progresismo es un moralismo posmoderno, el último heredero de la tradición judeo-cristiana, que hace política desde el individuo. Considera que todo lo personal es político y divide a las personas por su color de piel, origen, género, masa corporal, para luego volver a dividir a esas personas entre oprimidos y opresores. Lo que ellos llaman oprimidos serían siempre víctimas, mientras que los opresores serían los culpables. Para el progresismo, el delincuente sería una víctima de la opresión, mientras que el jubilado pasaría a ser automáticamente un asesino despiadado. De nuevo, no hay grises.
Es cierto que la exclusión social y la desigualdad influyen directamente en la criminalidad. Donde hay desigualdad hay más crímenes, y por eso la única forma de prevenir la inseguridad a largo plazo será combatiendo la desigualdad. No queda otra. Pero el progresismo va más allá, y un asunto político como la lucha contra la desigualdad pasa a mezclarse con lo personal, y así trata al delincuente como una víctima. Y claro, al ser víctima pasa directamente a ser libre de toda responsabilidad. Es decir, el delincuente pasa a ser el bueno. De esta forma, discusiones profundas, llenas de grises como la corrupción y la violencia policial, pasan a simplificarse, culpando a la policía como la fuente de todos los males. Da igual si eres progresista o eres de derecha, cuando construyes una política centrada en las víctimas, la consecuencia será una política de caza a los culpables. De nuevo estamos ante un mundo de individuos opresores e individuos oprimidos, de víctimas y victimarios, donde la víctima será siempre una suerte de nuevo Jesús, libre de todo pecado. Como ven, para el progresismo y la derecha, todos los actos personales son políticos, y en vez de eludir este debate propuesto por la derecha, los progresistas entran de lleno. El progresismo y la derecha son como dos equipos contrarios, pero jugando con las mismas reglas. Nos distraen con el color de la camiseta para que no veamos que están jugando al mismo juego. Lo cierto es que no todo es político, y hacer política con el caso del jubilado es una completa barbaridad. Durante el macrismo no se hablaba de crímenes en los medios de comunicación, y crímenes había, y había muchos. Sin embargo, el blindaje mediático que tenía el gobierno anterior guardaba silencio sobre el asunto. Y ahora, de nuevo, para evitar la discusión política se recurre a los muertos. La antipolítica es eso, tratar como políticos asuntos terribles, horrores personales, individuales, agitando noticias falsas y luego debatiendo sobre a quién se debe castigar. Como ven, el progresismo hace algo más o menos parecido. El horror de la muerte no puede ser objeto de discusión política. Vamos a hablar claro. Tirar mierda sobre el jubilado sin saber lo que ha vivido ese hombre es un asco. Justificar la ejecución de un hombre herido y tirado en el suelo es un asco también. Que la justicia decida y que los peritos hagan su trabajo. Pero la política no puede jugar con esto. Una cosa es meterse en el barro y otra muy distinta es llenarse de mierda. La derecha está especializada en hacer política con la mierda. Los progresistas también. Los pueblos no debemos caer en su trampa. La política tiene que ser otra cosa. La política está en las leyes sobre la tenencia de armas. La política está en discutir qué modelo económico es mejor para combatir la desigualdad. La política es la pelea de poder entre el pueblo y las élites económicas. Y también en la mejora de las condiciones carcelarias o en los debates acerca del Código Penal. Eso es hacer política. Lo otro es un circo del horror personal que solo busca a un culpable al que enviar a los leones. Basta ya de esa tontería que afirma que todo es político. No todo es político. De hecho, hay un montón de cosas que no son políticas, sino personales. El Fernet no es político. La métrica de los versos, el color del pelo, el peso o alguien actuando como un imbécil no son cuestiones políticas. Antes, la derecha le podía arruinar la vida a un candidato por haber tenido una relación extramatrimonial. Hoy, los progresistas hacen lo mismo con los scratches. Yo me niego a eso. Me niego a que todo sea político. Porque así lo único que hacemos es abrir la puerta a la antipolítica y en ese juego, al final, siempre pierden los pueblos. Pero, ¿hay bordes entre lo personal y lo político? Sí, claro que sí. Y esos bordes dialogan e interactúan todo el tiempo. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito es un ejemplo de ese diálogo. Pero cuando ese límite o borde es roto, cuando todo pasa a ser personal y político al mismo tiempo, entonces ya no hay política. Lo que habrá es moralismo barato. Es decir, si todo se vuelve político, entonces cualquier acto individual pasará a ser juzgado, y así volveremos a la moral teocrática, al buzón de denuncias de la Santa Inquisición, a un tiempo donde todo acto humano era punible a los ojos de Dios. Y en cuanto al crimen del jubilado, todos somos libres de expresarnos, pero quizás deberíamos pensar un poco antes de abrir la boca.